que vamos a discutir. Difiero de la idea de no discutirlo a profundidad en este espacio y después discutirlo a profundidad en el pleno del Senado. Yo lamento mucho que vayamos a aprobar una reforma de esta envergadura en 2 días o 3 días en el Senado de la República. Entiendo que se cierre el periodo, hay periodos extraordinarios, estamos hablando de la educación de nuestros hijos, de los hijos de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que no es correcto que se traten así las reformas de este calado, pero bueno, entiendo que hay una mayoría y que eso se está disponiendo y estaremos ahí para el debate y ejercer nuestro derecho a voto. No será ese el pretexto, digamos, para no emitir una opinión. La postura del grupo ya está marcada y yo la respaldo totalmente. Lo personal, creo que se han dicho muchas mentiras con respecto a la educación y a la reforma educativa. Me tocó ser un legislador que aprobó la reforma educativa en su momento y me parece hoy, lo digo con firmeza, que esa reforma fue positiva para este país. Creo que la implementación pudo haber sido mejor, eso sin duda, y creo que existen muchísimas áreas de oportunidad para poder, sobre todo, implementar, capacitar, formar de mejor manera, invertir los recursos hacia la formación de nuestros maestros. Pero el texto legislativo es sin duda muy superior al texto legislativo que hoy nos ponen enfrente. De hecho, en una gran medida este texto es el mismo, pero con otras palabras y solo unos cambios muy particulares, pero muy de fondo. Entonces, este discurso de decir que se está eliminando la reforma educativa, la verdad es que es falso. Porque si comparamos el texto vigente con este texto, se van a encontrar con que al menos más de la mitad contiene los mismos fundamentos sobre los cuales estuvo hecha la reforma educativa del pasado. Esa es la verdad y lo podemos debatir uno a uno. Y en otros temas sí tiene retrocesos que nos hacen decir que vamos en contra. ¿Cómo cuáles? Lo digo con toda puntualidad. Opinión de grupo en general y personal en unos temas muy puntuales. A mí no me parece adecuado que se elimine la evaluación para la permanencia del maestro, y lo digo con todas sus letras, y me queda claro que ese es el tema central. Así como tienen derechos laborales los maestros, tienen derechos los niños, y según nuestra Constitución, el interés superior del niño debe de prevalecer siempre cuando hay dos derechos contrapuestos. Y aquí ni siquiera están contrapuestos, porque se puede impulsar la capacitación del maestro y utilizar la evaluación no punitiva, sino formativa, y de esa manera garantizar que el niño, esos 25, 30, 35, hasta 40 o más niños que desgraciadamente están en un aula hoy en México, porque deberían de ser muchos menos, reciban educación de calidad. Ese es el principio básico a proteger. O sea, lo que principalmente deberíamos de proteger es que los niños y niñas de México reciban educación de calidad. Ese derecho está por encima de cualquier otro derecho de cualquier otra persona. Y hoy esta reforma da un paso atrás, eliminando esa evaluación de la permanencia. Se ha dicho, mentira número 1, que se ha corrido a maestros por la mal llamada reforma educativa. Eso es falso. Es ilegal correr a un maestro en México hoy, con la legislación vigente, por un proceso de evaluación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está partiendo para hacer un cambio de una mentira. Yo le pregunté directamente al secretario de Educación y se los pregunto hoy aquí, dígame alguien, dígame exactamente a cuántos maestros han corrido oficialmente fruto de que no aprobó una evaluación. La respuesta es cero en el país. Y al que lo hayan corrido con ello, yo les ayudo como abogado a que lo reinstalen, porque la ley dice que está prohibido que se corra a un maestro. Se les hace 3 evaluaciones y se les separa del aula en tanto se capacitan y se les protege su plaza y se les da una función administrativa. Esa es la verdad. Entonces, cuando estás debatiendo sobre una mentira, pues caray, pues es imposible debatir. Entonces, primer tema, ¿dónde está el problema de que se evalúe o pónganle el nombre que quieran, se diagnostique de manera correcta lo que está pasando con un maestro para capacitarlo, para ayudarle
a que dé mejores clases a nuestros niños, o solo importan los derechos de los trabajadores y no importan los derechos de los niños. Primer tema. Segundo tema, esta reforma es el primer paso concreto para desmantelar el sistema actual de instituciones y de contrapesos que tenemos en México. Y yo entiendo que muchos la van a apoyar, pero yo nada más, mi comentario es el siguiente. Si estamos hablando en diferentes reformas de que se requieren contrapesos en este país para que el Poder Ejecutivo no domine a todo el Estado mexicano, pues hoy hay una incongruencia al apoyar esta reforma, porque desaparece un instituto autónomo que se logró después de muchos años de esfuerzo. Primero se creó un instituto con esta naturaleza, de hecho esto ya existió. Lo que están planteando de un organismo dentro del Ejecutivo, pero con cierta autonomía descentralizada, ya existió en este país, previo a la reforma educativa. Y de ahí se dio el paso a darle autonomía. ¿Por qué? Por un principio básico de que si la Secretaría y el gobierno está a cargo de la impartición de la educación, no debe de estar a cargo al mismo tiempo de la evaluación. Pues ¿cómo va a haber una evaluación objetiva si es el mismo ente el que lo evalúa? ¿Qué tiene de malo que sea un organismo autónomo? Al contrario, tiene mucho de bueno. Objetivo, con criterios técnicos, que no tenga politización. Si no, pues la evaluación va a ser fruto de la misma directriz que tiene el poder en su mando la educación en México. Y no nos equivoquemos, porque decimos es que quedó maravilloso porque mira, lo va a nombrar el Senado. Falso, pues ¿cuántos órganos autónomos no hemos pasado por aquí con debates de que incluso cuando son autónomos los termina nombrando el Ejecutivo? Entonces esta mentira de querer decir de que porque el Senado va a intervenir en el nombramiento ya va a ser independiente, mentira, no es cierto, porque aun cuando se hiciera perfecto aquí, que no ha pasado ni para ministros, ni para fiscal, ni para los de Pemex, ni para muchos más, ¿no? Y va a ser el caso, aun cuando pasara eso, al final van a ir y ser subordinados del Poder Ejecutivo. Porque el órgano, aunque sea descentralizado, es parte de la administración pública federal. Entonces, nos parece completamente lamentable que esto vaya a pasar. Tercero, entre muchos otros temas, la asignación presupuestal. Qué bueno que se esté pensando en una exposición de motivos que venga a ayudar a decir lo que el legislador quiso poner en el marco jurídico. Sin embargo, no es lo mismo que aparezca en el cuerpo de la ley. Y lo acabamos de vivir, no se vayan muy lejos. Guardia Nacional. ¿Pidió licencia o no pidió licencia el titular de la Guardia Nacional? No. Félix, es un ejemplo concreto, es un ejemplo concreto del mismo caso. Se firmó por todos los grupos parlamentarios en los considerandos, y ahí está el documento, que tenían que pedir licencia. ¿Qué hizo el Ejecutivo? ¿Pidió licencia o no pidió licencia? No. Entonces yo se los digo para los que le están pensando dar las 2/3 partes al grupo mayoritario, que tengan cuidado, pues, porque acaba de pasar un ejemplo en donde no fue suficiente poner en la exposición de motivos ese acuerdo. No pasó. Cuarto y por último, mi estimado presidente, y es un tema de la máxima relevancia, yo entiendo que tienen prisa para todo, pero pues es un tema muy importante, muy, muy importante. Yo creo que tenemos que revisar particularmente la redacción, si la van a aprobar, de algunos de los transitorios, porque vienen temas tan genéricos que en la práctica, ¿cómo se van a implementar? Le pongo un ejemplo. Hay un transitorio que dice que queda sin efecto todo aquello que afectó los derechos de los trabajadores por la ley anterior. Ok, entonces queda sin efecto todas las promociones que hubo a los maestros. Lean el transitorio, léanlo pues, no nada más. Dice el tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de los maestras y maestros en el servicio. Luego hay otro transitorio, yo nomás los invito a que lean lo que vamos a aprobar, que deja en el limbo esta reforma,
porque dice que la ley secundaria determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en este decreto. Pues es increíble. Entonces, ¿cuándo entra en vigor pues lo que estamos aprobando? Está bien que la ley secundaria continúe regulando ciertos aspectos que en lo general quedaron en una reforma. Para eso son las leyes secundarias. Pero decir que la gradualidad de cuándo va a entrar en vigor la reforma está sujeta a lo que diga una ley secundaria, perdón, pero otra vez, el constituyente le está dando a una mayoría simple, futura, que decida cuándo aplica todo lo que la reforma educativa hoy aquí presentada en este documento está diciendo. Entonces creo que son, algunas de fondo genéricas que entiendo que diferimos, y otras muy particulares de incertidumbre jurídica que se genera con la misma. Muchas gracias, presidente. Gracias. Le puedo hacer una solicitud, ya termina, que lea por favor el